Bueno, este es el Ministerio Restaurados por Dios. ¿Cómo se llama nuestra serie? ¿Alguien sabe? Una familia en el orden de Dios, ¿sí? ¿Y qué veíamos la semana pasada? Hablábamos del gobierno de la familia. ¿Y quién debe de gobernar nuestra familia? Dios, eso ya lo tenemos claro, entendiendo que no porque diga que Dios gobierna a mi familia es que realmente la esté gobernando, ¿no? Todos aquí podrán decir, no, es que Dios me gobierna a mi familia, pero dependerá de la prioridad que le demos a qué cosa. Podemos darle prioridad a diferentes situaciones en nuestra vida y eso va a traer la consecuencia de lo que realmente somos y de lo que realmente hacemos. Si queremos que Dios sea el que gobierne la familia, la prioridad, que es el tema de hoy, es Dios y su palabra. La prioridad, Dios y su palabra. ¿Quién me podría decir un poco de qué significa esta palabra prioridad? Lo primero, el primer lugar. Lo más importante también será. O sea, uno tiene prioridades en la vida, ¿no? Hasta en lo más natural uno, por ejemplo, si escasea de dinero, dice o teléfono o comida, ¿no? ¿Y cuál es la prioridad? Pues la comida, yo espero, ¿no? No, es que sin el teléfono no puedo vivir. Si llegáramos a un punto así, por ejemplo, luego a los jóvenes les ponen luego sus papás esas pruebas, ¿no? A ver, hijo, ¿qué quieres? ¿Que te pague una carrera o que te pague un viaje a Europa? Si el joven no sabe entender estas prioridades, ¿qué va a decir? Pues el viaje. ¿Y el viaje bien le puede durar cuánto? ¿Unos 2 meses, 3 meses? Y sí puede creer que porque ya viajó y conoció, ya sabe mucho de la vida y del mundo y regresa, busca un trabajo y en su currículum pone que viajó por toda Europa, el Mediterráneo, Asia. Me va a decir, pues mucho gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque no vio bien sus prioridades. Parecía en ese momento pues más agradable, más ameno el viaje, pero la preparación, el estudio iba a traer mucho mejores cosas y tal vez en su momento podría hacer ese viaje después, ¿no? Pero priorizando las circunstancias. Es un pequeño ejemplo para entender que a veces no tomamos o no ponemos las prioridades como deben de ser. Y aquí estamos hablando que es la prioridad Dios y su palabra. Sabemos claramente, lo hemos hablado, que hoy en día la familia está siendo atacada, degradada, destruida. Y el hombre se ha encargado, es decir, hombre y mujer, o sea, las personas se han encargado de distorsionar el orden de Dios para la familia. Hoy ya no es como, ni siquiera como en la mente aún terrenal era hace unos años, ¿no? Hoy completamente se ha distorsionado el orden de Dios para la familia. Entonces, el problema es a veces a quién acudimos para retomar ese orden o buen funcionamiento de la familia y del matrimonio. Ciertamente el hombre acude pues a la sabiduría humana, porque de hecho la sabiduría humana ha desarrollado muchas alternativas que intentan ayudar a la familia.
y a tratar de salir adelante de los problemas, de las aflicciones, incluso aún de las separaciones. Si vemos terapias, psicólogos, cursos y otro tipo de situaciones, ¿no? Donde la gente corre en la sabiduría de los hombres a buscar retomar el orden. De alguna forma reconocen que hay algo que no está bien, porque si no existieran tantas, le decía, alternativas de sabiduría humana para buscar resolver los problemas. Hay muchísimas, y con respecto al matrimonio, pues bueno, hay muchísimo material, cursos, terapias familiares, bla, bla, bla. Entonces, lo que el mundo se da cuenta es que hay un problema, pero aún así se vuelven a su soberbia, se vuelven a su sabiduría y buscan tomar principalmente estas verdades, entre comillas, podemos hablarlo así, esta sabiduría para resolver sus problemas o ya en casos más profundos las separaciones. Y bueno, ahí no está la respuesta, eso es lo que debemos de entender. No está la respuesta en ninguna de esas alternativas. Y como cristianos debemos de tenerlo muy claro, porque hoy yo lo veo a la gente, no le es suficiente decir yo nada más necesito ser instruido por la palabra de Dios, dicen yo necesito más. ¿Pero por qué? Porque tendemos a rechazar aquello que nos confronta con nuestra realidad y la palabra de Dios constantemente te va a estar confrontando con la realidad y tú empiezas a rechazar eso y dices es que no está funcionando, no es que yo voy a la iglesia, no, pero es que no es ir a la iglesia, es venir y escuchar, atender, recibir y hacer. Entonces tú dices, no, es que no está funcionando, voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo esto y no funciona. No, ¿sabes qué? Vámonos con el terapeuta o con el psicólogo, o vamos ahí a la biblioteca de la ciudad y vamos a buscar unos buenos libros de sabiduría humana para resolver los problemas familiares. Ahora ya tenemos este entendimiento a lo largo de estas semanas, quién creó la familia, quién es el arquitecto, quién es el que diseñó las cosas, quién fue el que diseñó la familia, quién fue el que diseñó al hombre, quién fue el que diseñó a la mujer. ¿Quién? Dios. Entonces, ¿quién sabrá más? ¿El hombre creado o el Dios creador? El Dios creador, ¿no? Precisamente ese orden, esa estructura que ya también hemos hablado, ¿no? Que la familia necesita un orden, que Dios es un Dios de orden y que hay una estructura y que hay unas ciertas responsabilidades que Dios le da a cada uno. Bueno, para un buen funcionamiento, bueno, ese orden se encuentra ¿en dónde cree? ¿En dónde estará? En su libro que trae, no en la Biblia. Digámoslo así, la Biblia es el instructivo para su buen orden y funcionamiento de la familia. La Biblia es el instructivo para el buen orden y funcionamiento de la familia. Entonces, ¿dónde debo de acudir para comprender cómo debe de funcionar? O sea, la palabra de Dios, ¿sí me entiendes? No puedes seguir acudiendo a se me fue ahorita la palabra, a las tradiciones que viviste en tu familia, en tu vida, en cómo tú crees que funcionan las cosas. ¿Sí me entiende? No podemos seguir acudiendo a nuestra mente, sino tenemos que buscar qué es lo que Dios habla. Cada uno de nosotros tenemos que buscar, escudriñar, pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé inteligencia de lo que cada uno de nosotros Dios nos llamó a hacer y con qué herramientas Él nos equipó y cuáles son sus principios, cuáles son sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos.
¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios reprende? ¿Qué es lo que Dios nos alerta y nos dice, ahí no? Solamente vamos a encontrar el buen orden y el buen funcionamiento de la familia en la palabra de Dios. Tú tienes que ir y escudriñarla, buscar qué la Biblia te dice a ti. Entonces, ahorita voy a poner el ejemplo de la mujer se está rebelando, no quiere, y bueno, va y dice, bueno, es que él dice, bueno, voy a ver qué dice la Biblia, ¿no? Y la Biblia pues habla muy claro con respecto a eso, ¿no? Y tú debes de entender que ese mensaje, esa verdad, está por encima de todas las verdades relativas de los hombres, porque eso es una verdad absoluta. Y es una verdad perfecta. Es una verdad que te va a traer plenitud. La Biblia es donde Dios nos habla de orden, de un orden, de su orden. Nos habla de las prioridades. Nos habla de las prioridades en la vida del creyente. Si la Biblia te va a hablar cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. Entonces tú vas a tener que ir ahí, vas a buscarla y vas a evaluar tu vida y vas a evaluar tu forma de pensar y entender si las prioridades que tú estás llevando son de acorde, son iguales a las prioridades que Dios habla que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Y normalmente te vas a dar cuenta que a veces has puesto esas prioridades, ese esfuerzo, ese tiempo, esa dedicación en cosas que son vanas, que no tienen valor. Y por consecuente no hay plenitud. Así es el pecado, ¿no? El pecado nunca va a traer plenitud a la vida de la persona. Solo Dios es el que trae plenitud. En el pecado siempre vas a estar buscando más y más. Y yo he escuchado en algunas personas este sentir cuando ya están en un crecimiento, ya están en un mejor entendimiento, que antes dicen, es que pastor, yo me fui a la fiesta y yo estuve ahí y sí, por un momento estuve riéndome y estuve divirtiéndome entre comillas, pero ya al siguiente día yo sentía un vacío, me sentía mal, no me sentía completo, sentía que lo que había hecho no era lo que tenía que hacer y no tenía plenitud. Y la diferencia es, bueno, una persona que habla eso es que ya va entendiendo, pero hay personas que no lo entienden y aunque sientan eso mismo, al día siguiente, al fin de semana siguiente van a estar en la misma circunstancia. No tienen las prioridades de su vida correctamente, ¿no? Mire Deuteronomio 6:5, que nos deja muy claro cuál debe de ser nuestra prioridad. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento Jesús también habló las mismas palabras. Vamos a Marcos 12:30. Marcos 12:30. ¿Ya está ahí?
Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y si ve, hay una palabra en común antes de decir corazón, alma, mente, fuerzas. ¿Cuál es esa palabra? Todo, ¿no? Todas. El griego, todo. ¿Cuál es la prioridad y el orden de Dios en nuestra vida y familia? ¿Cuál es la prioridad y el orden de Dios en nuestra vida y familia? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos acaba de enseñar ahorita? Que debemos de poner a Dios como primer lugar y amarlo por encima de todo. ¿Sí? Debemos de poner a Dios como primer lugar. Si entendemos lo que significa eso, ¿no? Y amarlo por encima de todo. Para que lo entendamos mejor, tienes que amar a Dios más que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus hijos, que a ti mismo. Y eso es algo que luego no se entiende. O sea, cuando priorizamos eso, empieza a cambiar la forma de ver y de empezar a vivir. O sea, es Dios por encima de todas las cosas. Y entendemos que no es un Dios egoísta, ¿verdad? Porque el hombre sí es egoísta y dice, yo quiero todo el cariño, toda la atención, todo para mí. Y si volteas hablando en el sentido humano, ¿no? Y si volteas a mostrarle ese afecto a otra persona, no. Así empiezan desde pequeñitos, ¿no? Yo lo veo cuando ya son dos hijos. En un principio, cuando se atiende a uno, ya el otro se enoja, ¿no? Porque quiere toda la atención, ¿no? Dios lo que va a hacer, claro, nosotros es muy claro, ¿no? Nos debemos completa y totalmente en devoción hacia Él, pero Dios lo que va a hacer también es nos va a ordenar en todo lo demás, porque Él nos dio la familia, Él nos dio a nuestros hijos, Él nos dio todas las cosas, vienen de parte de Él, no es que se hayan salido de Él. Por eso Dios nos va a ordenar en cada aspecto. Entendemos, Dios no es como los hombres, pero nosotros debemos de ponerlo en primer lugar y amarlo por encima de todo. ¿Y cómo es que vamos a reflejar ese amor? ¿Cómo realmente podemos saber si Dios es el primer lugar, la prioridad de nuestra vida? Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Y está ahí, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Qué significa esto? Lo que te decía, Dios es celoso de sí mismo, pero no es un Dios egoísta. Son cosas muy diferentes. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo puedes tú ver en tu vida si tú estás poniendo como prioridad a Dios? Conforme lo que acabamos de leer. Porque tú obedeces su palabra. ¿Sí me entiendes? Y esto siempre llegamos al mismo punto, que es el grave problema que hay en los cristianos de hoy. No sabes cuál es su palabra. Sabes ahí a medio, ¿no? Digo, tal vez si has leído, has escuchado, amarás al Señor, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, pero no has escudriñado tal vez hasta dónde llega ese punto verdaderamente en un pleno entendimiento a tu vida.
Entonces empiezas a profundizar y te das cuenta que hubo hombres, que hubo mujeres que entregaron y dieron todo, dieron su vida. Porque las hubo, ¿verdad? Y también vemos que en la Biblia cómo hubo hombres que en un momento pusieron la prioridad en otras cosas, se salieron del camino de Dios y las consecuencias que trajo a su vida fueron terribles. En la Biblia vas a encontrar eso. Entonces, si llegas a nada más a ese punto, dices, bueno, si Dios me está mostrando lo que pasó en tal historia, no tal personaje que encontramos en la escritura, tal hombre, Dios me está mostrando que este hombre, aunque en algún momento estuvo bien, de un momento a otro puso su prioridad, puso su corazón en otra cosa y falló y cayó en pecado, bueno, le fue mal. Hasta para eso nos va a ayudar, ¿no? Hay lo que le decimos a los jóvenes, ¿no? El joven cristiano no es como el joven del mundo. El joven del mundo en su pensamiento necesita, tengo que experimentar para aprender. Ese es el pensamiento del mundo, ¿no? Experimenta y aprende. En Dios no. En Dios es muy diferente. Dios te da la sabiduría antes sin necesidad de experimentar, porque hay cosas que vas a experimentar que son de muerte y de destrucción. Hay jóvenes que se quedan en la experimentada. La sabiduría de Dios es mucho más excelente que la de los hombres, que la tuya y que la mía. Poner a Dios como primer lugar y amarlo por encima de todo. ¿Cómo yo reflejo ese poner en primer lugar a Dios y amarlo por encima de todo? Pues bueno, guardando sus mandamientos y aún entendiendo que sus mandamientos no son gravosos a mi vida. Una familia entonces que camina en el orden de Dios es una familia que ama a Dios. Y ese amor, como acabamos de leer, se ve reflejado en la obediencia a su palabra. Cuando una familia obedece la palabra, Dios mismo estará edificando ese hogar. ¿Y cuántos no quieren que Dios edifique su casa? ¿Cuántos quieren que Dios lo haga? Ya lo hemos leído, no me acuerdo si en estas clases o los domingos, Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ve, date cuenta de esto. Dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando en una familia la prioridad no es Dios, en vano se esfuerzan quien la está edificando y quien la está construyendo. Es en vano, siempre va a quedar en ruinas. Aunque le eches muchas ganas, aunque le pongas todo el esfuerzo, aunque le pongas toda la dedicación, aunque le pongas toda tu inteligencia, toda tu entereza, es en vano lo que estás haciendo. Entonces aquí vemos, hay dos opciones, ¿no? Una es ir delante con nuestros planes, basándonos en lo que sabemos, talentos, recursos. Y la otra es buscar siempre la dirección de Dios. Y luego ir dependiendo de Él en lo que hacemos. ¿Qué significa? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano. ¿Qué significa esta palabra vano? Inutilidad, ruina. Del hebreo shab, que significa ruina, inútil, mentira, ilusorio. No seas iluso, ¿sí? Si Dios no está, no seas iluso, va a haber ruina. Y hay una palabra que llama la atención, dice mentira.
Se ha visto que hay muchas familias que viven en la apariencia. Y bueno, y ahorita en las redes sociales eso estaba viendo que una chica, ya ve que uno se hace famoso y popular ahí en las redes sociales, ¿no? Y que una chica no sé cuántos miles de dólares se gastó, tarjetazo, 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 para andar viajando por todo el mundo y tomándose fotos y según dándose una vida de reina para que las personas que la seguían, o sea, le dieran like y vieran la vida tan majestuosa que tenía, ¿no? Pues no era cierto, al fin, o sea, no tenía dinero, solamente fue tarjeta, 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 se puso una endeudada y al final de cuentas pues ya no supo ni qué hacer con eso. Eso es una vida ilusoria. ¿Y cuántas familias no viven en una apariencia, intentando verse bien ante los demás, pero en realidad en lo privado, en la casa, pues es otra cosa? Eso es llevar una vida de mentira y por eso Jehová no edifica esa casa. Recuerda esto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces aquí hay una situación, ¿no? Tenemos que estar seguros que Jehová esté ahí, que Dios esté ahí. Uno de los problemas o motivos por los que las familias no llegan a esto es que normalmente no consideran a Dios en sus caminos y se alejan de Él. Dios no es prioridad. ¿Cómo es esto? No considerando a Dios en lo que hacen y alejándose de Él. Todo mundo quiere una consejería matrimonial donde todas las cosas se resuelvan en ese momento, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2, 3 horas, las que les dé el pastor. Pero ¿cuántas personas tienen la entereza, tienen el entendimiento de decir, eso no será suficiente? Nosotros necesitamos buscar más de Dios para ser edificados, para poner en prioridad de Dios a nuestra vida, para conocer su palabra y confiar en ella y empezar a obedecerle. Y por eso es parte aún de lo que sucede de la bendición de la iglesia, ¿no? Por eso se va especificando en ministerios la congregación. Aquí, por ejemplo, estamos en el ministerio a los matrimonios, ¿no? Sirviéndole a los matrimonios, hablándole específicamente lo que Dios quiere. Las personas deben de entender eso y deberían de venir a buscar. No es que aquí yo les vaya a dar todo, pero pues nos dan gran parte de donde podemos empezar a trabajar, ¿no? ¿Y por qué ministerios de matrimonios, de oración, instituto bíblico? ¿Por qué cree que no haya tanta gente? Pero si hacemos tardes de milagros, veladas raras, no estoy diciendo que no pueda haber veladas de oración, pero sí veladas raras de oración, donde ven y vas a experimentar el poder de Dios y Dios va a cambiar y transformar tu vida. Ven a tener un encuentro con el Señor y Dios va a resplandecer. Y todos vienen, ¿no? Todo lleno. Una vez, porque es una vez, en un momento, pero yo no estoy dispuesto a algo constante, a un discipulado constante, constante, constante. Por ejemplo, aquí martes tras martes tras martes, llueva, truene, relampaguee. La mayoría no quiere eso. Dios no es su prioridad. Solamente buscan a Dios cuando ya está el problema y ahora sí, no, sí, ahora sí, vamos. Salmo 81, 11.
Es que atentó contra mi ojo un bichito. Se me viene a estrellar. ¿Qué? Salmo 81:11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y después viene que una exclamación, ¿no? Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, dice, en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios razonamientos. Y ve esto, ¿no? Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Queremos que Dios se amolde a lo que nosotros pensamos. Y a veces Dios te dice o de muchas formas, ¿no? Esto no es así, esto no es así, no es por ahí, no es por ahí, y tú estás ahí, ¿no? Por ahí, por acá, Dios, no es por allá, por acá, por acá. Pero Señor, ¿por qué no extiendes tu misericordia? ¿Por qué no me libras? ¿Por qué no? Pues porque tú estás yendo para allá. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero el pueblo no quiso. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermano, de no tener como prioridad a Dios? Que en la familia no hay orden, no hay paz, se vive en anarquía, en autoritarismo, padres que han perdido la autoridad sobre sus hijos, hijos que no respetan a los padres, familias con peleas todos los días, divorcios. Por querer creer que tú eres más sabio, que tú no necesitas estar constantemente escudriñando la verdad de Dios, que tú sabes, tienes una comunión VIP. Como una vez me dijo una persona, es que mira, la verdad ya no le contesté porque ya me dio pena. Aunque tal vez debí de haberle contestado algo. Es que ve lo que me pasa, es que a veces tengo un día bien laborioso, bien trabajoso. Entonces ya nada más de repente cuando tengo un momentito y aunque sea en el baño, pues ahí estoy sentado y digo, Señor, perdóname, hoy no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, pero bendíceme. ¿Cómo ve eso? ¿Es prioridad para esa persona Dios? ¿O es el medio para alcanzar algún fin? ¿Sí lo ve? Para veces es así, ¿no? Dios nuestra prioridad es el medio. ¿Necesito ser bendecido? Eso sí lo saben, sé que la bendición puede venir de Dios. Dios no es un medio, Dios es todo. O debe de ser todo para el cristiano. Cuando Dios no es prioridad, no se toma en cuenta su palabra ni sus estatutos. Dios hace un llamado a todo creyente
Se lo puede encontrar en su Biblia, seguramente lo va a encontrar. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Ese es un llamado de Dios a la santidad de sus hijos. Entonces, si tenemos ese llamado, nosotros debemos de profundizar en ese llamado y entender qué es lo que significa ser santo, como Él es santo, porque ahí esa palabra santo es consagrado. ¿Sí entiende lo que es consagrado, no? Por ejemplo, nosotros hemos consagrado este lugar para predicar y adorar a Dios, para predicar su palabra. ¿Sí me entiende? Es decir, lo hemos ¿qué? Apartado, ¿no? Aquí no hacemos fiestas, digo, ya sabemos que el lugar es lo de menos, pero nosotros hemos consagrado este lugar para predicar su palabra y para adorarle a Él. Lo hemos apartado. Dios nos llama a que nos apartemos para Él. Entonces, yo debo de entender qué es lo que le agrada a Él que yo hable, qué es lo que le agrada a Él que yo vea, qué es lo que le agrada a Él que yo escuche, no lo que yo creo. Ese es el gran problema, no es lo que yo creo que a Él le agrada. Yo tengo que cerciorarme que a Él le está agradando lo que yo estoy haciendo. ¿Dónde lo voy a encontrar? Nuevamente, hermano, pues en la palabra. Tengo que cerciorarme, ¿a Dios le agrada que haga esto? No, Dios no es mi prioridad, entonces no tomo en cuenta su palabra ni sus estatutos. Miren, regresemos ahí al Salmo 81, 12, ahí donde estábamos, pero al verso 12. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Le voy a leer una versión más actual de este pasaje. Dice, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Una familia en el orden de Dios no puede caminar según sus deseos y criterios. Se va a ir deteriorando esa familia. Una familia que sigue sus propios deseos y criterios es una familia que se va a ir deteriorando. ¿Sí? Esto va implícito algo, hermano. Estoy rehusando el consejo de Dios. Algo que el corazón del cristiano debe tener es dependencia a Dios. Somos seres creados dependientes. Dependemos de todo, ¿sí o no? Fisiológica, espiritual y de la forma que usted quiera. No hay nadie que pueda decir, yo no dependo de nada. Entonces no tomes agua y ve lo que te pasa. No comas, dependes. O sea, si una persona se metiera ahí hiciera un cuadro ahí, un bloque, un cubo solo, bien, voy a enseñarles que no dependo de nadie. ¿Qué pasaría con esas personas? Se moriría. Somos personas dependientes. Pero
en lo intelectual llegamos a creer que nosotros no somos así, aunque lo somos, porque al final de cuentas es el mismo fin, ¿no? Empezamos a creer que nosotros somos sabios, más inteligentes, más audaces, más astutos, y al final terminamos en malos caminos. El hombre rehúsa el consejo de Dios. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Aquí está hablando de la idolatría del pueblo de Israel en el contexto de Jeremías 2:13. Y dice ahí: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, me dejaron a mí, ¿qué dice? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. ¿Cómo estaban esas cisternas? Rotas, dice, que no retienen agua. Y ahí están, ¿no? Y llenándole, y se va todo, y se va todo, y se va todo, y se va todo. Y ahí tienes a la fuente de agua viva y no vas a ella. Ya leíste cursos, manuales, ya viste no sé cuántos videos, ya fuiste con no sé quién, ya fuiste al retiro tal, ya fuiste con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta, con el Dalai Lama, ya le hiciste de todos, ¿no? Del Feng Shui, de la santería, no sé, ¿no? Te encerraste un año ahí en un monasterio y aún así estás cavando para ti mismo cisternas rotas que no retienen agua y no quieres ir a la fuente de agua viva. Mateo 7:24. Recuerda a los hombres que edificaron en cimientos diferentes. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa sobre la roca. A ver, pregunta, ¿quién es la roca aquí? Cristo, bien. Digo, ya me adelanté, pero nada más quería saber si sabía usted. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, y después ¿qué dice? Y las hace. Problema del cristiano, las oye pero no las hace. ¿Sí lo ve? Tiene dos implicaciones, oír y hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente, sensato. Esta palabra prudente, vea lo que significa: alguien sensato, maduro, equilibrado, cauto, inteligente. Gran definición de esta palabra, ¿no? Le compararé a un hombre prudente, a un hombre sensato, a alguien maduro, a alguien equilibrado, a alguien cauto, a alguien inteligente. Y se le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí casa es morada, residencia, y tiene una implicación: familia. La casa está el lugar, pero es la familia, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato, maduro, equilibrado, cauto, inteligente, que construyó su familia sobre la roca que es Cristo. Y dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no
cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, lluvia, ríos, vientos, ¿qué representan? Podemos representarlo en nuestro estudio, ¿no? ¿Qué es lo que representan para nosotros? Pues problemas que vienen a la familia, ¿no? A ver, yo le hago una pregunta. ¿A quién le hacen falta problemas? Yo tengo varios que me sobran. ¿Quién los quiere? A nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vienen las lluvias, ríos, vientos. Pero dice que no cayó. Porque estaba ¿qué? Fundada. ¿Qué significa esta palabra fundada? Colocar una base para poner algo encima. Cimentada. Cimiento, ustedes entienden claramente esa. Ahorita lo vimos, ¿no? No había casas bien fundadas y vino el movimiento telúrico. ¿Y qué pasó? Se cayeron. Y luego ya algunas quedaron ahí, ahí medio resistieron, pero no estaban bien fundadas. Y a la siguiente nada más sopló un vientecito y ni el lobo tuvo que venir a soplar, ¿no? Cualquier cosita y se cayeron. Pero dice, la que estaba fundada sobre la roca, dice, no cayó. Es decir, en medio de la aflicción, de los problemas, no cayó ni se derrumbó, no se vino abajo, sino que tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó y no se vino abajo? Porque tenía por prioridad a Dios y su palabra. ¿Qué es lo que va a sacar adelante tu vida y tu familia? El estar fundado sobre la roca. Es decir, en la palabra y en nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos va a sacar adelante? El estar fundado sobre la roca. Pero hay el contraste, ¿no? Ahí en ese mismo texto de Mateo. Mateo 7:26. Y vean, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, pero dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dice, le compararé con un hombre insensato. Esta palabra es necio, absurdo, ignorante, falto de entendimiento, cabecidura o cabeza dura, ¿no? Para los mexicanos, ¿no? Ay, que eres bien cabeza dura, mira si sale en la Biblia. Insensato, necio, absurdo, ignorante, falto de entendimiento. Dice, edificó sobre la arena. ¿Qué significa aquí en nuestra clase significó en la arena? Edificó en su propia sabiduría. ¿Y qué fue lo que pasó con esa casa? Y se cayó y fue grande su ruina. Cuando la casa no está, cuando Dios no es la prioridad, bueno, pues se pueden llegar a derrumbar ciertas cosas. Los hijos, el esposo, la esposa, o cada quien por su lado. Y ya en terribles casos, bueno, la ruina total, ¿no? La separación.
Ven lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice ahí, la palabra de Cristo more, ¿en qué dice ahí? En abundancia. Si usted venía de una iglesia de la prosperidad, sabe bien qué significa esta palabra, ¿no? Mal uso, pero sabe perfectamente lo que significa. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en nosotros. Tiene que abundar. ¿Qué es lo que abunda en tu vida? Algo abunda en tu vida, eso es indudable. Y recordemos que ahí, vean lo que dice ahí adelantito. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero antes, para que suceda todo esto, la palabra de Dios tiene que ¿qué? Que abundar. Recordábamos, cada miembro de la familia tiene una responsabilidad delante de Dios. Tengo que saber si estoy viviendo conforme esa responsabilidad o si estoy faltando. ¿Cómo? Poniendo como prioridad a Dios y su palabra en mi vida. Conclusión, no esperemos a estar en una situación difícil. Tal vez que ya los ríos, vientos, ya tiraron un muro. Tal vez ya le echaron a perder sus cosas, el agua, sus muebles. No espere a que llegue este punto para poner como prioridad a Dios y su palabra. Aunque eso sí, nunca es tarde para entrar en el orden de Dios. Nunca será tarde para someterse a su voluntad y obedecer su palabra y recibir sus bendiciones. Le decía, a veces pensamos que porque el pastor o alguien nos imponga las manos, las cosas se van a arreglar. Eso no es así. Las cosas van a cambiar cuando la familia, el esposo, la esposa y los hijos pongan por prioridad a Dios y le obedezcan. Para que las cosas, para que la familia funcione, camine en el orden de Dios y téngalo Él como prioridad, no como el medio para sus prioridades. Termino con Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Dice ahí, reconócelo. ¿En cuántos? En todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Otras versiones dicen, tómalo en cuenta, busca su voluntad, tenlo presente.
Y Él que dice te ayudará a vivir rectamente en el orden de Dios. Él va a enderezar tus caminos. Nuevamente, ahí lo vemos, el consejo, no sé cómo usted lo quiera ver, la receta, la forma, ahí está. No, o sea, si bien hay cosas complejas en la Biblia, muchas no lo son tanto al entendimiento. Ahí está la forma, no es nada del otro mundo. ¿O sí? Pero el problema ¿qué es? Que esto confronta nuestra vida, nuestro ser, nuestro interior. Ahí es donde, como llegamos a decir, no queremos dar nuestro brazo a torcer, ¿no? Ahora usted ya no puede decir, es que no sé cómo, ya sabe. El problema es que no lo quiere hacer. Padre, te damos gracias. Y queremos que nuestra familia esté en tu orden. Y hoy hemos entendido esto, que debemos amarte con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ponerte como prioridad, Señor. Para aún la forma en la que vemos la vida cambie. Que ya no sean las riquezas, la vanagloria, o tantas cosas que son vacías, sino que seas tú, Señor. Y entendemos que eso también nos lleva al compromiso, como lo hemos leído, que abunde tu palabra, Señor, en nosotros. Y eso es que nosotros tenemos que ir a ella, escudriñarla y clamarte, Señor, que nos dé sabiduría para entenderla, a ponerla en práctica, Señor, para la edificación. Sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso, pero que tú siempre llamas al corazón arrepentido. Tú siempre llamas al corazón humilde, no al soberbio, no al que cree que todo lo puede, todo lo sabe, sino al que entiende que debe depender de ti y de tu verdad, y que tu verdad no tiene falla y que es lo mejor para nuestras vidas. Queremos ordenarnos delante de ti, Señor, ayúdanos, guíanos tú. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.